Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Bien, este taller va a estar enmarcado dentro de la red de nutrición de cultivos del norte de Argentina de APRESID, el cual está institucionalmente dentro del programa Sistema Chacras, el cual nace a partir de la demanda del productor, quien plantea cuáles son las preguntas de investigación y a través de un abordaje sistémico y trabajando de manera horizontal en red con técnicos, instituciones, empresas, productores, se llega a este aprender produciendo en escenarios reales que son los lotes de producción. Aquí les muestro cómo está conformada la red para que simplemente se vea la complejidad o la cantidad de actores implicados y el esfuerzo que hay atrás de todo este trabajo. Agradecer a las empresas que aportan sus insumos y sus tecnologías, en este caso Yara y experta de AGD, al especialista Nicolás Staringer. Nicolás es ingeniero agrónomo, recibido de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Realizó su maestría y doctorado en suelo y nutrición de plantas en la Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Desde el 2018 es profesor en la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos de dicha facultad en Corrientes. Y desde el 2020 es coordinador técnico de esta red de APRESID. Y por último, agradecer enormemente a los productores, que son en muchos casos los ensayistas, no solo los que nos transmiten la demanda, sino los que llevan adelante este proyecto de investigación a campo. Sin mucho más, doy pase a Nico. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Bueno. Muchas gracias por la presentación, Suyay. Muchas gracias por la invitación para mostrar un poco de lo que estamos haciendo en la red de nutrición del norte de APRESID. El tema que nos trae hoy es la siguiente pregunta. Básicamente, ¿qué sabemos de la nutrición de maíz en el NEA? ¿Sí? Para llegar a esta pregunta o para abordar esta pregunta, vamos a seguir la siguiente hoja de ruta, en la cual primero que nada vamos a hablar sobre los objetivos que tenemos en la red de nutrición del norte de APRESID, ¿sí? Posteriormente, tocar justamente un poco esta pregunta de qué sabemos de la nutrición de maíz en el NEA. Venimos trabajando hace 3 años en este cultivo en la región y bueno, mostrarles un poco los resultados que tenemos hasta el momento. También vamos a hablar sobre, o preguntarnos mejor dicho, si estamos fertilizando en el NEA y para esto ver básicamente un par de indicadores, uno de ellos los balances de nutrientes que tenemos en la región en relación al país y por otro lado ver también cuánto estamos haciendo de análisis de suelo en la región en relación al país. También vamos a ver y poner foco en lo que hace a los ensayos de nitrógeno en maíz en el NEA, ¿sí? Un poco colocarlos en cuanto a ubicación de estos ensayos y cómo están conformados. A su vez, vamos a tocar lo que hace a los avances de resultados de esta campaña 22-23, que ha sido una campaña bastante difícil, pero que a pesar de ello hemos tenido resultados interesantes. Y a su vez, juntar los datos de esta campaña con los datos de las 2 campañas previas, como para tener unos primeros datos un poco más globales en cuanto a procesamiento. A su vez, y esto surgió de una iniciativa que tuvimos con Javier Fernández, que es uno de los integrantes de la red,
vamos a trabajar o vamos a mostrarles algunos avances en lo que hace a la pregunta cómo afectan la densidad de plantas a cosecha, cómo afecta el agua útil hasta los 2 metros, cómo afectan, por ejemplo, también el ambiente en el rendimiento, es decir, en el rendimiento en función del nitrógeno, ¿sí? Cabe destacar que esta red, en cuanto a lo que somos coordinadores, está Suyay Almirón en este momento como coordinadora de APRESID, estuvo previamente Andrés Madías también como coordinador en esa función. Andrés actualmente también está trabajando en su tesis doctoral con parte de datos de esta red y a su vez, además de mi persona, que estoy como uno de los coordinadores técnicos, también está Javier Fernández, que es un colega de la Facultad de Agronomía de Corrientes, que actualmente se encuentra en Queensland, en Australia, haciendo su postdoc. Es decir, en lo que hace a la parte técnica, estamos bastante diversificados y bueno, un gusto poder mostrarles un poco la información que estamos generando. Por último, vamos a ver las consideraciones finales y los agradecimientos. Bueno, los objetivos de la red básicamente son 3. El primero de ellos es evaluar la respuesta a la fertilización en cultivos en el NEA, ¿sí? Siempre que hacemos ensayo de fertilización, la base parte de ver si tuvimos o no tuvimos respuesta a la fertilización, ¿sí? Es lo que siempre buscamos como primera instancia. Y en segunda instancia lo que buscamos es tratar de entender un poco cuando tuvimos respuesta, por qué la tuvimos, y cuando no tenemos respuesta, qué nos puede llevar a no tener respuesta. Es decir, no simplemente hacer ensayos de una manera más tradicional, empírica por ahí, en la cual no se recolectan tantos datos y simplemente vemos si hay o no hay respuesta, y eso termina teniendo poca capacidad de extrapolación a otros lugares, a otras zonas, sino que si juntamos una buena cantidad de información, que vamos a ver información ambiental, información de manejo, además del rendimiento, podemos entender un poco mejor cuándo tenemos respuesta y cuándo no tenemos respuesta, qué puede ser o cuáles pueden ser las causas, ¿sí? Por último, entendiendo un poco entonces estos fenómenos, podemos empezar a hacer prospectiva, es decir, empezar a trabajar en lo que es la calibración o el ajuste de herramientas que son modelos para el diagnóstico de la recomendación de fertilización. Es decir, a partir de los datos que recolectamos, buscamos entonces ajustar herramientas que nos permitan el día de mañana tener un análisis de suelo y poder interpretarlo con modelos ajustados a la región y de esta manera tener noción en cuáles casos vamos a tener mayor probabilidad de respuesta que en otros, ¿sí? Bueno, entonces el tema que nos trae hoy acá es ¿qué sabemos de la nutrición de maíz en el NEA? La verdad es que cuando empezamos a trabajar en este tema hace 3 años atrás, a raíz de, como les comentaba Suyay, una encuesta que hicimos a los productores vía WhatsApp y vía redes, maíz y nitrógeno fueron los candidatos que sacaron mayor porcentaje, y cuando empezamos a trabajar nos costaba encontrar información. Bueno, llevamos 3 años trabajando, siempre que uno empieza a trabajar en algo, empieza a aprender mucho, empieza también a ver muchas otras cuestiones, muchas otras preguntas que empiezan a surgir, y un poco de eso es lo que vamos a charlar en distintos puntos de la charla de hoy. Por otro lado, quería colocar el tema de si estamos fertilizando en el NEA o no. Nosotros estamos en una región en la cual hasta el momento hay poca información, pocos datos estadísticos. Afortunadamente, de a poco cada vez hay más, pero yo diría que un estimador o una forma de verlo visible de que estamos fertilizando cada vez más en la región es, por ejemplo, con valores como ver el balance de nutrientes, los balances de nutrientes que estamos teniendo en la región, a su vez ver también qué porcentaje de adopción de análisis de suelo estamos teniendo a nivel de productores en la región, y por qué no también ver la cantidad de empresas, la cantidad de colegas que se están sumando al sector de fertilización, al sector de fertilidad, de fertilizantes y de nutrición de plantas, que sin lugar a dudas está muy creciente en lo que hace a la región y nos muestra justamente este interés que hay, esta demanda creciente que hay por esta área en la región. Si nos enfocamos primero en lo que es el balance de nutrientes, van a ver, en base a estos 2 mapas de los relevamientos técnicos agrícolas de la bolsa de cereales, que el balance de nutrientes en la campaña 2021 fue en promedio del 64% a nivel nacional, en cuanto que en la campaña 21-22 fue del 71%, ¿sí? Nuestra región, el NEA,
actualmente está con balance de nutrientes que se encuentran aproximadamente entre 40, 45 a 16, 18% de reposición de nutrientes. Es decir, punto a destacar, estamos en la región con balances de nutrientes más negativos del país o digamos así, más lejos de alcanzar el 100% de reposición de nutrientes a nivel de país, ¿sí? Por otro lado, podemos ver también que dependiendo del año hay zonas como norte de Santa Fe que han disminuido de la 21 para la 22 y hay zonas como, por ejemplo, lo que es Santiago del Estero, este de Santiago del Estero, lo que es Chaco, Formosa, han aumentado levemente los balances de nutrientes en relación a la campaña anterior, la 2021. Cuando nos ponemos a ver qué porcentaje de productores realiza análisis de suelo en la región, nuevamente podemos ver que si nos comparamos con lo que es nivel nacional, el 2021 tuvimos 22% de productores a nivel nacional que hicieron análisis de suelo. En nuestra región ese porcentaje estuvo entre un 15 y un 9%, es decir, estuvimos por debajo. Pero en la campaña 21-22, si bien a nivel nacional este porcentaje cayó levemente, un punto porcentual, podemos decir que afortunadamente en nuestra región, en lo que es el este de Santiago del Estero, tuvimos, yo creo que por primera vez, un porcentaje superior al promedio nacional, lo cual nos está demostrando que el porcentaje de adopción de esta tecnología está creciendo, ¿sí? Y afortunadamente en este caso nos destacamos, por ejemplo, dentro de lo que es a nivel nacional. Y a su vez, si empezamos a ver datos regionales o datos de muestras regionales que son enviadas a otras partes del país, podemos ver, por ejemplo, los datos del laboratorio del ingeniero Diego Dergan, que es el laboratorio Agrofértil, que ustedes ven a su izquierda, ¿sí? En el laboratorio Agrofértil que se encuentra en la localidad de Las Breñas, hubo una leve disminución en la campaña 22 en relación a la 21, ¿sí? De 200 muestras. A su vez, el ingeniero Dergan comentó un aspecto interesante a destacar también, que es que en la campaña 22 en relación a la campaña 2021 hubo una mayor demanda principalmente de lo que hace a agua útil, ¿sí? Misma tendencia que fue relatada, por ejemplo, en los informes del RETA-A que les comentaba anteriormente. Es decir, campaña pasada, campaña de mucha seca, en la cual el objetivo principal era primero determinar cantidad de agua para después recién ver si se fertilizaba o no se fertilizaba, y la realidad indicó también que fue una campaña en general de menos intención de fertilización justamente por estas condiciones de sequía, ¿sí? A su vez, también en el laboratorio AGLab de lo que es experta de AGD, que se encuentra en La Carlota, este laboratorio acá ponemos las muestras que recibieron del NEA, ¿sí? Y podemos ver una leve disminución también en la campaña 22-23 en relación a la 21-22. Sin embargo, lo que quiero destacar de estos dos gráficos es que en ambas situaciones, dos laboratorios completamente distintos, y ustedes pueden ver volúmenes de muestra completamente distintos, tenemos una cantidad de muestras muy superior a lo que fue ese bache que ocurrió desde aproximadamente el 2013-14 hasta el 2017-16, ¿sí? Bache este que quiero destacar también porque tiempo atrás tuve la oportunidad de conversar con un colega que tenían un laboratorio de análisis de suelo en la región, que lo pusieron en el 2019 y que lamentablemente lo cerraron en el 2015, justamente por esta causa de baja demanda de muestras. Afortunadamente en la región estamos, como ustedes pueden ver en estos dos gráficos, con una demanda creciente de muestras que fluctúa de año para año, pero que nos indica que estamos midiendo más, que estamos cuantificando más y esto nos sirve para tomar mejores decisiones. Y a su vez, esto nos debería impulsar como región a que se incentive, por ejemplo, inversiones en este tipo de infraestructura de montaje del laboratorio de análisis de suelo, sobre todo también en lo que hace a, por ejemplo, también empresas como existen acá en la zona núcleo, de lo que hace a la parte de muestreo de suelo, que muchas veces es el cuello de botella para realmente que la muestra llegue en condiciones y en tiempo y forma al laboratorio. Bueno, en cuanto a los ensayos de nitrógeno en maíz en el NEA, vamos a ver un poco de lo que hemos caminado hasta el momento, podríamos decir, ¿sí? Y en esto partimos de la base de una red que, como les decía Suyay, está compuesta por ensayistas, está compuesta por nosotros en la coordinación técnica y está compuesta por Suyay y en su momento por Andrés desde la parte de la coordinación general, ¿sí? Una red que tiene una amplia gama de sectores en la cual también están las empresas
las empresas Yara y Experta, ¿sí? Que contribuyen de manera importante en lo que hace a la generación de esta información. Una red en la cual, como ustedes pueden ver sintetizada en estas dos fotos, partimos desde cosas muy simples como hacer una estaca con un costanero de quebracho, hasta trabajar con empresas que nos permiten, por ejemplo, hacer mapeos muy detallados de los ensayos que estamos haciendo, ¿sí? Bien, en cuanto a los sitios, ustedes pueden ver acá un resumen de lo que han sido estas tres campañas, ¿sí? En la campaña 2021 tuvimos 12 sitios, ¿sí? Distribuidos en los 3 años, tanto en Santa Fe como Santiago del Estero como el Chaco. En la campaña entonces 2021 tuvimos 12 sitios, en la campaña 21-22 hemos tenido 23 sitios y en la campaña 22-23, perdón, hasta la fecha hemos tenido 13 sitios cosechados, es decir, hasta el 30 de julio tuvimos 13 sitios cosechados. Y destaco hasta el 30 de julio porque acá está, por ejemplo, Sergio Peralta, que trabaja como ensayista con nosotros, y Sergio, el 30 de julio, un domingo a la mañana, nos estaba pasando los datos para que los podamos incluir en la base 10 días atrás, y venimos trabajando a contrarreloj, tanto desde acá con Suyay como desde Australia con Javier, para poder traer la mejor información procesada para ustedes hoy, que dicho sea de paso son datos preliminares, es un análisis preliminar, ¿sí? Tengan en cuenta el tiempo que hemos tenido para procesar esta información y que esta información saldrá en la revista que largaremos este año como todos los años. Bueno, en cuanto a las variables que medimos, básicamente medimos variables ambientales, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, estamos haciendo muestreo de suelo, ¿sí? Tanto hasta 60 centímetros a la siembra como hasta 2 metros para agua útil, ¿sí? También hacemos determinación de cobertura, como ustedes pueden ver ahí el método de la soga, ¿sí? Y tenemos de lo que hace a datos de manejo, fecha de siembra, entre otros, ¿sí? Fecha de siembra, de cosecha, densidad de siembra y varios otros, ¿sí? Y por último, rendimiento, ¿sí? Los tratamientos y el diseño experimental básicamente se pueden sintetizar en que hemos tenido tratamientos de 0, 40, 80 y 160 kilos de N por hectárea en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, también trabajamos con algunos ensayos que tienen diferentes dosis que están distribuidas dentro de más o menos este rango de dosis, ¿sí? Utilizamos diseño en bloques completamente al azar. En la gran mayoría de los casos trabajamos con macroparcelas, como ustedes pueden ver en esa figura de ahí abajo, tomada una foto aérea de un dron tomada por el ingeniero Álvaro Valenzuela, ¿sí? Macroparcelas que tienen 150 o 200 metros de largo por anchos de parcelas que van desde una sembradora de 13 surcos hasta más o menos 36 metros de ancho, ¿sí? 2 a 3 o hasta a veces 4 repeticiones y en algunos casos, además de los tratamientos de dosis crecientes de nitrógeno, hemos utilizado también o hemos probado también agregarle a lo que es una dosis completa de nitrógeno, máxima de nitrógeno, de 160 kilos de nitrógeno por hectárea, agregarle azufre y zinc para ver si vemos alguna respuesta adicional, ¿sí? En cuanto a las características de los sitios de este último año, ustedes pueden ver que las fechas de siembra de este último año han sido desde el 20 de diciembre de este año hasta el 19 de enero, ¿sí? Concentradas en ese mes. A su vez, las densidades de siembra han sido desde 36.000 plantas por hectárea a 75.000 plantas por hectárea. En lo que hace a los años de agricultura, tenemos desde 10 hasta 39 años de agricultura. El antecesor estival en todos los casos de los 3 ensayos que les vamos a mostrar de esta campaña fue soja. Y los antecesores invernales, más o menos en un 50% fueron barbechos, en otros casos fueron cultivos de servicio como centeno o como un trigo de cobertura y en algún caso cultivo de renta como puede ser, por ejemplo, un trigo o un girasol, ¿sí? En cuanto al nitrógeno a la siembra, hemos encontrado valores en la presente campaña desde 49 hasta 115 kilos de N a la siembra en los primeros 60 centímetros. Y a su vez, en lo que hace a valores de NAN, de nitrógeno anaeróbico, desde valores de 33 partes por millón hasta valores de 49 partes por millón. Distintos fertilizantes, fuentes han sido utilizadas para los ensayos en la presente campaña, como lo han sido utilizados en campañas anteriores. Y en lo que hace a fósforo, los niveles de fósforo que hemos encontrado han sido desde 18 partes por millón de fósforo Bray, es decir, valores que
muchas veces uno diría poco pensados para la región, que típicamente se la tiene como rica en fósforo, hasta valores de 72 partes por millón. Y en lo que hace a las precipitaciones, punto a destacar, y en el cual voy a abrir un paréntesis ahora de acá para adelante, ¿por qué? Hemos tenido precipitaciones a lo largo del ciclo del cultivo de en torno a 140 a 390 milímetros. Tengan en cuenta que la campaña pasada el mínimo fue 260 milímetros, el máximo fue 650. ¿Sí? O sea, estuvimos muy lejos de los valores que tuvimos en la campaña pasada. Y entonces, para ver un poco este paréntesis que les decía que quiero abrir acá en lo que hace a las precipitaciones y relevando las estaciones meteorológicas tanto del INTA Quimilí como del INTA Las Breñas, pueden ver que si hacemos un comparativo de precipitaciones previas a las campañas de los últimos 3 años, es decir, precipitaciones de septiembre a diciembre de los últimos 3 años, podemos ver que en Quimilí, en la campaña de septiembre a diciembre del 2020, tuvimos 437 milímetros, en Las Breñas 227 milímetros, se invirtió en el 2021, pero fueron valores similares, 250 y 420 en Quimilí y Las Breñas respectivamente. Ahora, 2022, si tuvo un denominador común, fue que no llovió, ¿sí? Literalmente no llovió y ustedes lo pueden ver ahí puesto en valores, 140 milímetros en lo que hace a septiembre-diciembre del 2022 en Quimilí y 120 milímetros en lo que hace a septiembre-diciembre en Las Breñas, ¿sí? Y acá, a ver si se le puede dar un play a esto. ¿No? ¿No se puede? Bueno, en fin. Esta era una imagen para resumir un poco este hecho, ¿sí? Esta imagen íbamos muestreando por Santiago del Estero, mediados de noviembre del año pasado. Pasa ese camión que está viniendo ahí por delante, que ustedes pueden ver que es una nube de polvo. Cuando nos pasó, nos tapó de polvo y estuvimos prácticamente frenados o yendo muy despacio hasta que realmente bajó esa polvareda porque era impresionante la seca que había, ¿sí? En fin, ¿cómo nos afectó esto? Bueno, a la hora de sembrar, la fecha de siembra ideal, digamos, últimos 10 días de diciembre, primeros 10 días de enero, que era la fecha en la cual ustedes pueden ver que en las campañas anteriores se sembraron la mayoría de los ensayos. Este año fue muy difícil poder sembrar en esa fecha. Para esa fecha todo el mundo estaba buscando dónde había humedad para sembrar los pocos lotes que había posibilidad de sembrar porque había algo de humedad, ¿sí? Es decir, ¿qué nos sucedió? Se nos concentró en este año la siembra de los ensayos. Afortunadamente, dentro de todo, llovió y pudimos sembrar un golpe fuerte ahí entre el 11 y el 20 de enero. Esto a su vez nos hizo pensar que quizás hoy acá no íbamos a tener muchos datos para poder mostrarles por la fecha de siembra tan tardía, ¿sí? Sucedieron cosas a lo largo de la campaña que vamos a ver, ¿sí? Que terminaron adelantando bastante el ciclo del cultivo, pero en definitiva, al momento, allá cuando estábamos por enero de este año, estaba realmente complicada la situación, ¿sí? Y veámoslo en otros números, ¿sí? ¿Qué pudimos ver también? Por ejemplo, si pensamos en agua útil hasta 1 metro y pensamos en cuánto de nuestros tanques, entre comillas, estaban llenos, ¿sí? Si vemos en la campaña 2021, teníamos un 50% de los sitios con... o sea, los sitios estaban en un promedio en un 50% de tanque lleno de agua. En la campaña 21-22, los sitios estaban en un 55% en promedio de tanque lleno de agua, el primer metro, ¿sí? En la campaña 22-23, apenas el 37% era nuestro promedio de cuánto estaban llenos ese primer metro del perfil, ¿sí? Para esa fecha de siembra, ¿sí? A su vez, si vemos cómo estaba de nitratos nuestro suelo, ¿sí? Vemos que el promedio que teníamos de nitratos a la siembra en la campaña 2021 era de 98 kilos de nitrógeno por hectárea. En la campaña 21-22 era de 108 kilos de nitrógeno por hectárea. Y en la campaña 22-23, es decir, la actual, estuvimos con apenas 75 kilos de promedio de N por hectárea, ¿sí? Uno ve este dato y lo primero que piensa es, vamos a tener una campaña que sería alentadora en cuanto a probabilidad de respuesta a la fertilización, ¿sí? Inclusive,
no es solamente el promedio lo interesante de esta campaña, sino que tan escasas fueron las precipitaciones que ustedes pueden ver que ese promedio estaba muy concentrado, o sea, había muy poca dispersión de esos datos, ¿sí? A su vez, hasta ahí miramos el suelo, ahora miremos del suelo para arriba. Lo que hace a cobertura inicial, a la siembra, teníamos un 36-35% de cobertura en promedio en la primera campaña que trabajamos. En la segunda estuvimos en un 63% de cobertura inicial. Y en la actual campaña estuvimos en un 67% de cobertura inicial. Esto también era alentador en el sentido de que trabajar con más cobertura nos da más estabilidad, nos da, en principio, pensaríamos mayor probabilidad de respuesta porque nos consigue conservar un poco más el agua. Sin embargo, recuerden también, y es un punto a tener en cuenta, que todos los ensayos vinieron de soja en la campaña anterior, ¿sí? Es decir, ¿cuál era la situación? Por ejemplo, en ese mismo trabajo de muestreo que les comentaba, 25 de noviembre del año pasado, estas son imágenes de lotes en Santiago del Estero, fíjense la situación de la soja, que posiblemente se haya cosechado allá por más o menos mayo de ese año, ¿sí? Era un tapete de soja, de rastrojo de soja, que seguramente no se descompuso, por eso justamente los valores de nitratos tan bajos, y estaba lista para entregar ese nitrógeno también a lo largo del ciclo de cultivo. Bueno, comparemos entonces la campaña hasta ahora más llovedora de las tres, que fue la campaña 21-22, en la que van a ver también que las respuestas fueron más interesantes, con la pasada campaña. La campaña 21-22, y acá traigo el total de los datos, que fueron 23. El año pasado, cuando estábamos acá en el Congreso, apenas teníamos 14, ¿sí? Hoy tenemos el total de los datos, que son 23. Tuvimos un promedio de 8.100 kilos, con un rendimiento mínimo de 1.800 y un techo que estuvo en torno a los 12.000 kilos, ¿sí? 11.700 kilos. Fíjense, quédense con esta imagen, porque lo que nos sucedió en la presente campaña es que básicamente esos techos se volaron, ¿sí? Tuvimos un achatamiento, como ustedes pueden ver acá, no existió esa parte de la figura de la mitad para su derecha, ¿sí? Es más, no solamente los techos están mucho más bajos, ¿sí? Sino que también lo que es esa, vamos a decir así, datos crecientes tipo escalerita que tuvimos en la campaña anterior, acá es como que se amesetó, ¿sí? Tuvimos entonces en la presente campaña un valor promedio de rinde explorado de 7.200 kilos, un mínimo de 2.000 kilos y un máximo de 9.500 kilos, ¿sí? Y traigo esta figura que me compartió el colega Emanuel Ortiz de la empresa AGD, que me parece muy interesante como para entender un poco uno de los aspectos que nos tocó de realidad este año, aparte de la seca en la que veníamos, o de la seca con la que comenzamos. Emanuel me compartió esta figura ya por fines de marzo del 2023, o sea, de este año, cuando estábamos haciendo un muestreo en un campo de AGD, justamente de los ensayos, y salimos un día a las 4:30 de la mañana, el 22 de marzo, y estaba haciendo 24 grados, para comenzar, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden ver en esta figura? Por un lado, que las temperaturas medias de la primera quincena de febrero fueron 5 grados superiores a las temperaturas medias de la primera quincena del año pasado. Y eso, por si le tocaba algo más a los maíces, era que venían de, ustedes pueden ver las precipitaciones de primera, segunda quincena de enero y primera quincena de febrero, extremadamente bajas y mucho más bajas inclusive si las comparamos con las del año pasado. Es decir, el cultivo estaba extremadamente seco por el ambiente y encima este calor que fue agobiante. Si a su vez vemos también las temperaturas de la primera quincena de marzo, ¿sí? Posterior a esa segunda quincena de febrero, que tuvimos heladas en esta parte central del país. Nosotros no tuvimos heladas en el norte, pero sí pueden ver que hubo una caída importante de la temperatura segunda quincena de febrero. Primera quincena de marzo, de vuelta, golpe de calor, temperatura promedio de 3 grados superior a la promedio del año pasado, de marzo, primera quincena de marzo. E inclusive el calor no aflojó. Como les comentaba recién, ustedes pueden ver segunda quincena de marzo, también las temperaturas
distantemente elevadas en relación a las campañas anteriores, ¿sí? Es decir, el maíz este año básicamente se tuvo que aguantar de todo, y como si esto fuera poco, hace un par de semanas hubo un viento norte que terminó de rematar la situación. Es decir, campaña dura, si las hubo, afortunadamente hay rindes buenos también, ¿sí? Pero tengamos en cuenta todo este contexto como para poder entender un poco lo que nos pasó, ¿sí? Cuando vamos a los rendimientos de los sitios cosechados en la presente campaña, resumiendo de los 13 sitios que tenemos cosechados hasta la fecha, tenemos 3 sitios que tuvieron respuesta significativa, ¿sí? Que son los que les voy señalando en cajas rojas, los demás no tuvieron respuesta significativa, ¿sí? A su vez, si ponemos las respuestas en torno a cuántos tuvieron, por ejemplo, en un sitio de los Quebrachitos estuvieron desde 1.500 hasta 1.900 kilos, en el sitio de Tacañitas estuvieron desde 1.000 hasta 1.700 kilos las respuestas, esto siempre comparando desde la dosis 40 hasta la dosis 160 con el testigo, ¿sí? A su vez, tuvimos respuesta significativa también estadísticamente en un sitio de General Capdevila, ¿sí? En este caso, la respuesta estuvo en torno de 900 a 1.300 kilos. Ahora, quisiera destacar un aspecto importante también de esta campaña. Justamente por todas las condiciones que hemos tenido, generó una gran heterogeneidad en cuanto a los lotes, en cuanto también a las parcelas, a los bloques que hicimos. Esto hizo con que nuestras diferencias mínimas significativas estuvieran realmente altas, ¿sí? Es decir, conseguir encontrar respuestas significativas estadísticamente esta campaña fue más difícil. Cuando la campaña pasada tuvimos sitios con diferencias mínimas significativas de 500 kilos aproximadamente, como mínimo, esta campaña tuvimos sitios que tuvieron diferencias mínimas significativas, como ustedes pueden ver acá atrás. Abajo, por ejemplo, el sitio que está abajo a su izquierda tiene 1.400 kilos entre el tratamiento testigo y el tratamiento de 40 kilos de nitrógeno. Y no dio significativo, ¿sí? Campaña difícil, ¿sí? Toda esa heterogeneidad generó justamente que sea más difícil que den significativo los sitios, ¿sí? Sin embargo, punto a destacar también sobre esta campaña, las diferencias que hubo, el salto más grande que se vio fue en los primeros 40 kilos de nitrógeno, ¿sí? Ustedes pueden ver las respuestas iniciales, las respuestas al primer agregado de 40 kilos de nitrógeno estuvo en torno a los 1.000 kilos, ¿sí? Es decir, más que interesante. Bueno, si hacemos entonces un resumen de las 3 campañas hasta el momento, la primera campaña que fue intermedia en cuanto a precipitaciones, pero tirando a más bien seca, ¿sí? Y como ustedes veían también, una campaña que se caracterizó por ser la que menos cobertura inicial tenía en los cultivos. Tuvimos 25% de sitios con respuesta significativa. En la segunda campaña, en la pasada, tuvimos 52% de sitios con respuesta significativa y en la presente campaña un 23% de los sitios tuvieron respuesta significativa estadísticamente, ¿sí? Si hacemos un conjunto, es decir, si resumimos los 48 sitios que hemos evaluado hasta el momento, hemos tenido respuesta significativa estadísticamente en el 39% de ellos, teniendo en cuenta, y esto lo quiero dejar muy presente, que han sido 3 años de efecto niña o de la niña en el país, ¿sí? Es decir, justamente esto nos lleva también a querer explorar una campaña más, esta red de ensayos de nitrógeno en maíz, porque como les decía, nuestro tercer objetivo es el de calibrar o el de ajustar herramientas para el diagnóstico de nitrógeno en maíz en la región y queremos tener dentro de nuestro banco de datos una campaña que sea un poco más, digamos así, mejor en cuanto a precipitaciones, ¿sí? Así que bueno, por último les decía, trabajando con Javier en este ida y vuelta de datos, que afortunadamente podemos decir son 9 días, pero como estamos a contrahorario, en realidad terminamos haciendo prácticamente un trabajo de postas. Yo termino a la noche, él agarra a la noche, me pasa los datos al día siguiente y vamos trabajando de esta manera. Pudimos ver explorar, como les decía, algunos datos más, ¿sí? Preguntas como, por ejemplo, sabemos que la densidad de plantas lógicamente afecta el rendimiento, además, si bien nosotros dentro de la red no tenemos ensayos de densidad por nitrógeno, sí los está haciendo, por ejemplo, Victorio en la chacra de Sachayos. Sin lugar a duda, la densidad afecta, ¿sí? Una de las variables que tenemos medidas es densidad de plantas a cosecha, ¿sí?
Y si nos centramos en el gráfico que ustedes tienen a su derecha, pueden ver que separando las densidades de plantas a cosecha, ¿sí?, en 3 densidades, una baja, que sería menor a 50.000 plantas por hectárea, una media, que sería entre 50 y 70.000 plantas por hectárea, y una alta, mayor a 70.000 plantas por hectárea, podemos ver básicamente que en la medida que la densidad de plantas logradas a cosecha es menor, el nivel crítico, ¿sí?, nitrógeno, suelo más fertilizante más NAN, es justamente menor también. ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad de plantas para definir un mayor rinde, ¿sí? A su vez, por ejemplo, si comparamos el rendimiento con el nitrógeno en distintas situaciones de agua útil a la siembra, y en este caso medida hasta 2 metros, lo que podemos ver también en su gráfico de la derecha es que en la medida que nuestro tanque perfil hasta 2 metros esté más lleno, ¿sí?, vean ustedes que lo que está en rojo, que significa alto, quiere decir más de 2/3 de ese tanque estaba lleno, hasta 2 metros. En azul medio tenemos entre 2/3 y 1/3, y en rojo, tanque, digamos así, 1/3 lleno para abajo, baja cantidad de agua. Vemos que en la medida que es mayor la cantidad de agua que tenemos a la siembra, en la medida que tenemos mayor potencial de generar rendimiento por esa cantidad de agua almacenada en el perfil, tenemos valores de niveles críticos más altos, ¿sí? A su vez, si vemos por ambiente, ¿sí?, y acá el concepto de ambiente, básicamente nosotros separamos a la población en tres datos, o en 3 conjuntos, mejor dicho, de sitios, ¿sí? Ambiente definimos como sitios de menor a 6 toneladas por hectárea de rendimiento, como sitios o ambiente de baja, un ambiente de media de 6 a 9 y un ambiente de alta mayor a 9. ¿Y qué tomamos para definir esos ambientes? Básicamente lo que consideramos es el rendimiento promedio de los testigos, ¿sí? Bien, el ambiente de menor a 6 toneladas por hectárea de rinde tiene el menor de los niveles críticos, en cuanto que, y ustedes lo pueden ver más gráficamente en el gráfico de su derecha, en cuanto que el ambiente de mayor potencial de rinde tiene el mayor nivel crítico, ¿sí? Reitero, estos son simplemente algunos datos que hemos empezado a explorar. Hay mucho por hacer, ¿sí? No solamente desde la red, como les comentaba también, Andrés Madías está trabajando en parte para su tesis doctoral con estos datos. También estamos desde la universidad, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, con un proyecto de investigación, trabajando en conjunto para generar información con algunos de los ensayos de esta red. Así que, si bien estos son los primeros datos que les vamos a mostrar sobre un análisis más completo de las 3 campañas, sepan que son datos preliminares. A su vez, si vemos la interacción, y por último la interacción entre ambiente o entre potencial o zona, pongámosle el nombre que ustedes quieran, y densidad de cosecha, podemos, por ejemplo, ver que en el cuadrado central, que es una densidad baja, ¿sí?, ¿qué es lo que nos marca? Una densidad baja independiente del potencial que tenga el ambiente, nos marca un nivel crítico en torno a los 100 kilos de N por hectárea, ¿sí? Es decir, si no le ponemos plantas, si nos quedamos cortos de plantas, indefectiblemente, por más que le pongamos nitrógeno, no vamos a hacer magia, ¿sí? ¿Está? Y lo otro que quería destacar de esta figura es que ustedes pueden ver que empezando a trabajar, por ejemplo, con esta interacción, ha sido con la cual, de las figuras que les mostré hasta ahora, obtuvimos el mayor R2, ¿sí? Es decir, algo que nos está indicando que quizás sea interesante empezar a trabajar con conjuntos de variables y no una variable por vez. Bueno, como consideraciones finales, cerrar básicamente diciendo que la campaña 22-23 estuvo condicionada, como mencioné anteriormente, tanto por un estrés hídrico y térmico más que importante, ¿sí? Se han hecho jornadas, por ejemplo, en el INTA Quimilí este año al respecto. Es un tema muy hablado en esta campaña en la región, ¿sí? Y posiblemente estas condiciones tan extremas hayan limitado justamente explorar esos techos más altos que, en definitiva, son donde uno esperaría tener justamente un mayor potencial de respuesta, ¿sí? Entonces, y teniendo en cuenta lo que les comentaba a lo largo de la presentación también, de que ese mayor salto en cuanto a rendimiento lo tuvimos en los primeros 40 kilos de N agregado, quizás nos deberíamos preguntar si en campañas tan secas como esta no sería interesante empezar a dividir la dosis, ¿sí? Ser un poco más conservadores,
colocando una dosis más baja inicial, y si el año de repente cambia, porque sabemos que todo puede suceder, hacerle un agregado de una segunda dosis, pero no de entrada mantener esa dosis completa de un año normal. Esto es simplemente un pensamiento, ¿sí? Como hablábamos hoy, ¿qué sabemos de maíz, de nutrición de maíz en el NEA? En realidad sabemos muy poco, y haciendo este tipo de trabajo lo que empezamos a tener es un montón de indagaciones, como esta, por ejemplo, ¿sí? Obtuvimos respuesta significativa a la fertilización, redondeando en 39% de los 48 sitios que trabajamos hasta la fecha. A su vez, como les mostraba en el último gráfico, estamos viendo que, por ejemplo, trabajar con la interacción entre ambiente y densidad nos permite obtener mejores ajustes, y esto quizás sea también la puerta de entrada a empezar a pensar en que quizás haya que trabajar o explorar variables combinadas y no simplemente de a una variable por vez. Bueno, agradecimientos por último para muchísimas personas. Primero y principal para los ensayistas, que en definitiva son quienes están todos los días en el campo, desde la implantación de estos ensayos, la conducción de los mismos hasta la cosecha, a los tesistas de distintas facultades, entre ellos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Corrientes, que nos acompañan y realizan diferentes tareas en los ensayos, que también es más que importante para nosotros en lo que hace a formación de recursos humanos, a los contratistas, que siempre digo, nos tienen la paciencia para poder trabajar de la mejor forma y obtener los datos a criterio o con el criterio necesario para que realmente sean interesantes, a distintos colegas y amigos que muchas veces silenciosamente nos dan una mano en 10.000 cosas, hasta por ejemplo en recibirnos en sus casas para que no paguemos hotel por la falta justamente de recursos, y a las empresas e instituciones que apoyan esta red, ¿sí? A los doctores Fernando García y Nahuel Reusi Calvo, que desde un comienzo de esta red han hecho sus aportes y nos están ayudando todos los días, y principalmente a las empresas Yara y Experta de AGD por justamente traernos su tecnología, aportar sus conocimientos, aportar sus insumos y aportar los recursos para que podamos llevar esta red adelante, ¿sí? Una síntesis de, por no poner nombres, de algunos personajes que estamos involucrados en esta red, es este popurrí de fotos, así que muchas gracias y espero las preguntas. Muchísimas gracias, Nico. Es una pregunta que siempre sale, el tema del NAN, así que si nos querés contar un poco sobre la variabilidad del NAN en la zona y cómo, si existe algún coeficiente ya asignado en base a lo que se viene estudiando. Bien, tal cual, es una pregunta que siempre sale. El NAN. Primero, por ejemplo, es interesante ver la primera parte de lo que vos comentabas, Suyay, que es el tema de la variabilidad. Y justamente como esta pregunta siempre sale, decidimos traer algo como para responderla con un poco más de datos, ¿sí? En cuanto a variabilidad del NAN que hemos encontrado hasta el presente en los 48 sitios, es decir, en los análisis de suelo de los 48 sitios, tenemos valores de NAN que van desde 23 partes por millón, ¿sí?, hasta aproximadamente 60, con un extremo ahí, como ustedes ven, de 65 partes por millón. Valor promedio, ¿sí?, de 40 partes por millón, y el 50% central de la población se concentra entre 35 y 45 partes por millón. Esa es nuestra variabilidad, ¿sí? A su vez, y también justamente como decía Suyay, esta pregunta siempre sale y nosotros queremos empezar a dar respuestas a las preguntas que nos demandan cotidianamente. Hicimos una primera aproximación, ¿sí? Primera aproximación, y esto siempre ténganlo en cuenta, cuando presentamos datos preliminares no son datos conclusivos, pero sí son datos que nos sirven para irles mostrando qué es lo que vamos generando. Tenemos una primera aproximación de dato de NAN o de valor de NAN de 3,3 kilos de nitrógeno por parte por millón de NAN, ¿sí? Este dato lo pueden obtener ustedes, cualquiera, en sus campos, como siempre les decimos también, y lo obtuvimos de la siguiente forma, ¿sí? Es una metodología que la puede utilizar cualquiera de ustedes para hacerla en sus lotes, en sus campos. Básicamente, lo que hacemos es, como ustedes pueden ver, en la primera columna tenemos el rendimiento a 14,5 de humedad. A ese rendimiento lo multiplicamos, y acá, perdón, abro un paréntesis, siempre necesitamos para hacer este cálculo
tratamientos testigos, es decir, dejar las franjas cero nitrógeno, ¿sí? Porque este cálculo está hecho exclusivamente sobre los tratamientos cero nitrógeno, ¿sí? Que son, como ustedes pueden ver, destacado en la columna amarilla, ¿tá? Entonces, multiplicamos los rendimientos a 14,5 por el requerimiento de N para producir una tonelada, que es de 30 toneladas, y con eso obtenemos entonces esa columna de requerimiento de N. Ese es el total de N que necesita el cultivo, cada uno de estos cultivos que ustedes pueden ver en este ejemplo, para llegar a producir ese rinde. Si a ese N le restamos el nitrógeno NS que ustedes pueden ver en esa figura, opa, ¿sí? El NS, que es el nitrógeno inicial a la siembra hasta 60 centímetros, vamos a obtener una forma de cuantificar el nitrógeno mineralizable o el nitrógeno que se mineralizó a lo largo del ciclo de cultivo. Porque si el cultivo requirió una X cantidad, por ejemplo 300 kilos de N para llegar a producir 10 toneladas de maíz, si le restamos, vamos a suponer, 100 kilos de N que haya tenido el sitio a la siembra, esos 200 kilos restantes, la única manera que hay de que estén ahí es que se hayan generado por mineralización, ¿sí? Y haciendo la división entre ese valor, por ejemplo, 200, y vamos a suponer que ese sitio haya dado un NaN por análisis de suelo de 50, llegaríamos a que ese sitio en particular tiene un NaN de 4 kilos de N por parte por millón, ¿sí? Esto hicimos en los 48 sitios, en las repeticiones de cada uno de esos sitios, porque tenemos valor de NaN por repetición y tenemos rendimiento por repetición, y sacamos hasta ahora esta primera aproximación de valor de NaN de 3,3 partes por millón. Perdón, 3,3 kilos por parte por millón de NaN, ¿sí? Cabe destacar que esta es una primera aproximación que estamos trabajando tanto desde el proyecto de la universidad cuanto desde la tesis doctoral de Andy para generar un valor más certero de este NaN con la metodología que corresponde, más estudiada, por decir así, que es cuantificando el nitrógeno en la planta, el nitrógeno residual, y restándole estos valores justamente al nitrógeno total, ¿sí? Para tener esa diferencia que nos permita llegar al valor más concreto. Pero hoy por hoy es lo que tenemos, ¿sí? Buenísimo, gracias Nico. Una última pregunta para cumplir con los tiempos. La situación del fósforo en la zona, ¿qué se está viendo al respecto? Bueno, esta también es otra pregunta que ha salido en otras charlas y justamente por eso quería mostrarles, en base a los datos que tenemos, nosotros, como les decía, hacemos un relevamiento de valores ambientales. Uno de ellos es, por ejemplo, fósforo Bray, ¿sí? Vean ustedes que estos son los valores que hemos obtenido de fósforo Bray hasta el momento, ¿sí? De los sitios que tenemos de ensayos en 3 años. Y de estos valores, un 13%, ¿sí? 13% se encuentra por debajo de las 20 partes por millón. Es decir, empezamos a ver que en una zona donde los balances nutricionales están en torno a 15, 20, máximo 45%, y donde hay desde años de agricultura de 1, 2, 3 hasta 80, 100 años, indefectiblemente la caja de ahorro no da para toda la vida y tenemos empezando a tener valores de fósforo por debajo de las 20 partes por millón, ¿sí? ¿Cuánto? Y esto es apenas de la población, podríamos decir así, que tenemos en estudio nosotros, un 13%, ¿sí? Nos empieza a indicar que el fósforo no siempre es garantía de que está en el NEA. Bueno, buenísimo. Si tenés algún comentario adicional, si hay alguna pregunta del público y si no, ya vamos cerrando. Por ahí la voz en voz alta no tenía el número. Pero me quedó la duda de ver que solo 3 sitios respondieron, hubo respuesta significativa, si encontraron alguna correlación con alguna variable, lluvia, agua útil o nitratos a la siembra en esos 3 sitios. Para explicar un poquito por qué solo 3 sitios o fue totalmente aleatorio. En realidad ha habido de todo, ¿sí? Fue bastante aleatorio. No lo hemos, para ser sincero, no tengo una respuesta tácita para decirte en cuanto a eso, pero sí lo que les recalcaba, que este año esa gran heterogeneidad que generó estas condiciones ambientales tan complicadas
ha hecho con que dé significativa la respuesta. En muchos casos tiene que ser diferencias mínimas significativas 800, 1000 kilos. ¿Sí? Uno de los casos, por ejemplo, los quebrachitos, un sitio malo de los quebrachitos, hicimos 4 repeticiones, porque es una parte que tiene sales, y justamente trabajándolo con Emanuel Ortiz dijimos, bueno, vamos a hacer 4 repeticiones para tener mayor probabilidad de que dé significativa la respuesta. Así todo, la respuesta entre 0 y 40 kilos de N fue 720 kilos y la diferencia mínima significativa era 760 kilos. ¿Sí? Entonces, es una campaña difícil para que la significancia estadística dé. ¿Sí? Porque como les digo, ustedes pueden ver, lo mismo nos sucedió en un campo de Pampa al Infierno, ¿sí? Trabajado acá por Carlos Simón y por la ingeniera Mariana Soneira, por Álvaro Valenzuela, 1.400 kilos entre un tratamiento testigo y 40N. Y sin embargo ahí, no sé, era 100, 200 kilos más la diferencia mínima significativa. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso también, ¿sí? Que es una campaña en la cual yo diría no solo mirar la significancia estadística, sino también mirar, a ver, ese techo que nos hizo, o ese salto inicial que nos dieron 40 kilos, ¿será que no es para repensar futuras campañas en vez de decir, le bajo el pulgar a la fertilización, apostar a una fertilización un poco más baja de entrada y si se mejoran las condiciones, hacer una segunda intervención? Como para ponerlo sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo, 1 minuto final. Si hay alguna otra pregunta, si no vamos cerrando. Bueno, gracias. Espero que tengan una buena tarde. Gracias. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.